Yahir caminaba como si el mundo no fuera suyo, como si cada paso fuera un préstamo que debía pagar con silencio. No había mapas en sus manos, ni destino en su mirada. A veces se lo veía avanzar entre montañas cubiertas de nieve, con el viento cortándole el rostro. Otras, cruzar la frontera invisible, donde el blanco eterno se rendía ante la arena ardiente del desierto. Nadie sabía de dónde venía, ni hacia dónde iba, y a él parecía no importarle. Su vida era tránsito, y el tránsito era su penitencia. No era un vagabundo común. Su ropa, gastada pero limpia, revelaba cuidado. Su manera de observar el entorno, atenta, precisa, hablaba de alguien que había aprendido a sobrevivir no por instinto, sino por experiencia. Yahir conocía los peligros de ambos mundos, el frío que entumece hasta robar la voluntad y el calor que seca la esperanza gota a gota. Aún así, nunca se establecía. Permanecer en un solo lugar le parecía una forma de traición, aunque no sabría explicar a quién. En los pueblos pequeños, donde el hielo todavía se aferraba a los tejados, lo recordaban como el hombre que arreglaba cercas sin pedir pago, que compartía leña con quienes tenían menos, que desaparecía antes de recibir agradecimientos. En los márgenes del desierto, algunos lo mencionaban como una sombra amable, el viajero que señalaba rutas seguras, que dejaba cantimploras ocultas bajo piedras marcadas, que cargaba a los heridos hasta el siguiente asentamiento. Nadie lograba retenerlo. Su bondad era real, pero no buscaba raíces. Por las noches, Yahir encendía pequeños fuegos, suficientes para sobrevivir, nunca para llamar la atención. Frente a las llamas, su rostro se endurecía, como si el calor despertara recuerdos que el frío mantenía dormidos. Había algo en su mirada, una distancia constante, que sugería un pasado no resuelto. No huía de la ley ni de enemigos visibles. Huía de una versión de sí mismo que había elegido el silencio cuando debía elegir la compasión. Ese recuerdo no se mostraba completo, pero pesaba en cada decisión. Años atrás, en un lugar que prefería no nombrar, alguien le pidió ayuda. No fue una súplica dramática, sino una necesidad sencilla, casi invisible. Yahir, entonces otro hombre, miró hacia otro lado. Pensó que no era su responsabilidad, que el mundo estaba lleno de dolores ajenos imposibles de cargar. Días después, supo que esa persona había muerto. Desde entonces, el tiempo dejó de avanzar con normalidad para él. Cada paso era una forma de corregir aquel error, aunque supiera que nada podía deshacerlo. Por eso ayudaba. No por esperanza, sino por deber. No por fe en la humanidad, sino por una promesa privada que se repetía como un mantra silencioso. Nunca más pasar de largo. Yair entendía la bondad no como un gesto heroico, sino como una obligación cotidiana, incluso cuando dolía, incluso cuando ponía su propia vida en riesgo. Para él, vivir sin ayudar era una forma lenta de morir. Entre la nieve y el desierto, Yair existía en equilibrio precario, dos extremos que reflejaban su interior, el frío de la culpa y el ardor del arrepentimiento. No pertenecía a ningún lugar porque creía no merecerlo. Sin embargo, sin saberlo, su paso ligero ya estaba dejando huellas profundas en la vida de otros. La historia aún no lo sabía, pero aquel hombre errante estaba destinado a desafiar a la muerte no por valentía, sino por una bondad nacida del dolor. La tormenta llegó sin advertencia, como suelen hacerlo las cosas que ponen a prueba la voluntad humana. El cielo, que hasta hacía unos minutos era un gris soportable, se cerró de pronto en un torbellino blanco. La nieve comenzó a caer con una furia horizontal, empujada por un viento que aullaba como si quisiera arrancar la montaña de su sitio. Yahir se detuvo un instante, evaluando el peligro. Conocía bien ese tipo de tormentas. No solo cubrían el paisaje, sino que borraban el tiempo, la orientación y con ellas la esperanza. Avanzar era una insensatez, pero detenerse era una sentencia. Ajustó la capucha, cubrió su rostro y siguió caminando, marcando cada paso con una atención casi ritual. El frío se filtraba incluso a través de la ropa más resistente, adormeciendo los dedos, entumeciendo las ideas. En ese estado,
El cuerpo comenzaba a mentirle a la mente, prometiendo descanso donde solo había peligro. Fue entonces cuando la vio. No era más que una forma oscura semienterrada en la nieve, fácil de confundir con una roca o un tronco caído. Yahir estuvo a punto de pasar de largo. La visibilidad era mínima, y cada segundo expuesto al viento era una amenaza directa a su vida. Dio 2 pasos más antes de que algo, no un sonido, sino una sensación, lo obligara a detenerse. Volvió sobre sus huellas y se acercó con dificultad. Era una mujer. Estaba tendida de lado, cubierta por una capa irregular de nieve, el rostro pálido, los labios azulados. Su respiración era tan débil que por un instante dudó si aún vivía. Yahir sintió cómo el pasado golpeaba su pecho con violencia. Aquella escena no era nueva, era un espejo cruel de lo que había jurado no repetir. El viento parecía gritarle que siguiera, que nadie sabría si la abandonaba, pero él sí lo sabría. Arrodillarse en la nieve fue el primer sacrificio. El frío atravesó sus rodillas como agujas. Con manos torpes por la congelación, limpió el rostro de la mujer y acercó su oído a su boca. Un aliento frágil, pero presente, suficiente. Yahir la levantó con dificultad, cargándola sobre su espalda. El peso no era solo físico, era la suma de decisiones, de promesas y de miedos. Cada paso se convirtió en una lucha. El viento los empujaba hacia atrás, la nieve les golpeaba el rostro, y el camino que Yahir creía conocer había desaparecido por completo. Caminaba guiándose por la inclinación del terreno y por una intuición nacida de años de supervivencia. Sabía que no podía detenerse demasiado tiempo ni descansar. El cuerpo de la mujer dependía del calor que él pudiera darle, y el suyo comenzaba a fallar. El frío se volvió agresivo, casi consciente. Los pensamientos se fragmentaban. Yahir comenzó a sentir ese engaño peligroso, el deseo de dormir, de dejarse caer, de soltar la carga. En ese límite recordó el rostro de la persona que no ayudó años atrás, no como castigo, sino como ancla. No esta vez. Cuando la cabaña apareció entre la ventisca, fue más intuición que visión. Una estructura vieja, casi vencida por el tiempo, pero suficiente. Yahir empujó la puerta con el hombro y cayó al interior junto con la mujer. Cerró como pudo, aislándose del viento asesino. Dentro, el silencio fue brutal. Encendió un fuego pequeño, temblando sin control. La mujer seguía inconsciente, pero su respiración era un poco más firme. Yahir se dejó caer contra la pared, exhausto, con las manos entumecidas y el cuerpo al límite. Había desafiado a la tormenta, y con ella, a la muerte. No lo sabía aún, pero ese rescate marcaría un antes y un después. La herida que el frío había dejado en su cuerpo sanaría mal, como recordatorio permanente. Sin embargo, algo más profundo había cambiado. Por primera vez desde su juramento, Jair no solo había evitado repetir el error del pasado, sino que había elegido, de forma consciente, arriesgarlo todo por otro ser humano. El silencio dentro de la cabaña era espeso, casi tangible. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, golpeando las paredes de madera como si quisiera reclamar lo que se le había escapado. Adentro, el fuego crepitaba débilmente, proyectando sombras temblorosas que parecían moverse al ritmo de la respiración de la mujer. Yahir permanecía sentado contra la pared, envuelto en un cansancio profundo que le pesaba hasta en los pensamientos. Cada músculo le ardía, y el frío aún no lo soltaba del todo. La mujer despertó lentamente, como si el mundo la llamara con cuidado. Primero fue un movimiento leve de los dedos, luego un suspiro entrecortado. Cuando abrió los ojos, el miedo fue inmediato. Intentó incorporarse, pero el dolor y la debilidad la obligaron a gemir y caer de nuevo. Yahir reaccionó al instante, levantando las manos en un gesto tranquilo, sin acercarse demasiado. «Estás a salvo», dijo con voz baja, áspera por el frío y el cansancio. «No te muevas aún». Ella lo observó con desconfianza al principio, recorriendo la cabaña con la mirada, el fuego, la puerta cerrada, el rostro desconocido frente a ella. Poco a poco,
La confusión se dio lugar a la comprensión. Recordaba la nieve, el viento, la caída. Recordaba haber pensado que no volvería a despertar. ¿Me salvaste?, preguntó, casi en un susurro. Yahir asintió una sola vez. No parecía orgulloso ni aliviado, solo consciente de lo cerca que había estado todo de perderse. La mujer cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas mezcladas con el agotamiento. Se llamaba Elena. Viajaba sola, confiando demasiado en su conocimiento del terreno, subestimando la rapidez con la que una tormenta podía devorarlo todo. Mientras hablaba, Yahir se ocupó de acercarle un poco de agua tibia y cubrirla mejor con la manta vieja que había encontrado en la cabaña. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por una herida profunda que comenzaba a manifestarse con un dolor sordo y persistente. Elena lo observaba en silencio, notando cada gesto contenido, cada movimiento medido. No era la actitud de alguien que buscara reconocimiento. Había en él una distancia extraña, como si ya estuviera pensando en irse antes incluso de quedarse. Fue entonces cuando preguntó lo que llevaba tiempo formándose en su mente. ¿Por qué lo hiciste?, dijo. Podrías haber muerto ahí fuera. La pregunta quedó suspendida entre ambos, más pesada que la tormenta. Yahir no respondió de inmediato. Miró el fuego, las llamas pequeñas luchando contra el frío, y algo en su expresión se quebró. No era una herida visible, sino una grieta antigua. Porque una vez no lo hice, respondió finalmente. Y alguien murió. No dio nombres ni detalles. No necesitó hacerlo. La culpa estaba en mí. Cada sílaba. Contó lo suficiente. Un momento de indiferencia, una decisión cómoda, la creencia de que el dolor ajeno no era su carga. Desde entonces, vivía con esa muerte como una sombra constante. Ayudar no era para él un acto de heroísmo, sino una forma de mantenerse humano. Elena guardó silencio, respetando la confesión. Afuera, la tormenta comenzaba a perder fuerza. El viento ya no aullaba con la misma rabia. Cuando la noche avanzó, Yahir abrió la puerta un instante. El cielo se había despejado, revelando un manto de estrellas brillando con una frialdad implacable. Fue bajo ese cielo helado que hizo su juramento, aunque no lo pronunciara en voz alta. Nunca más ignoraría una vida en peligro. Nunca más permitiría que el miedo o la comodidad decidieran por él. No importaba el costo físico ni el riesgo. Ese sería el precio de seguir viviendo. Elena, envuelta en la manta, observó su silueta recortada contra la nieve iluminada por la luna. Comprendió que aquel hombre cargaba más peso del que mostraba. No era un salvador, sino alguien que caminaba sosteniéndose sobre una promesa invisible. Cuando volvió a cerrar la puerta, Yahir supo que la tormenta había pasado, pero también que algo más se había sellado esa noche. El juramento, nacido del dolor y afirmado bajo las estrellas, lo acompañaría a partir de entonces, empujándolo siempre hacia el límite entre la vida y la muerte, no por castigo, sino por fidelidad a su propia conciencia. El amanecer llegó con una luz pálida, reflejada en la nieve como un espejo cansado. La tormenta había dejado un silencio extraño, casi reverente, como si la montaña observara a Yahir y a Elena con una calma recién recuperada. El aire seguía siendo cruelmente frío, pero ya no amenazaba con devorar cada respiración. Dentro de la cabaña, el fuego se había reducido a brasas y el cansancio flotaba en el ambiente como una segunda piel. Elena despertó con más fuerza que la noche anterior. Aún débil, pero consciente, se incorporó lentamente y agradeció en silencio el simple hecho de estar viva. Yahir le ofreció algo de comida seca, compartiendo sin dudar su ya escasa provisión. No habló mucho. Para él, ese momento no era un triunfo, sino una transición. Sabía que no podían quedarse. En las montañas, la quietud prolongada era tan peligrosa como la tormenta. Caminaron juntos durante horas, siguiendo un descenso gradual que anunciaba el final del dominio de la nieve. A cada paso, el paisaje cambiaba sutilmente.
El blanco comenzaba a romperse con manchas de roca oscura, luego con tierra expuesta, hasta que el frío seco dio paso a un aire más pesado y polvoriento. Para Elena, el cambio era un alivio, para Yahir, una señal de conflicto interno. Siempre que cruzaba ese límite, sentía que dejaba atrás una parte de sí mismo, aunque nunca supiera cuál. El borde del desierto apareció como una línea imprecisa, donde la nieve se rendía sin ceremonia a la arena. No hubo palabras solemnes, solo un silencio cargado de significado. Elena sabía que su camino continuaba hacia un asentamiento cercano, mientras que Yahir no había mencionado ningún destino. Al llegar a ese punto, se detuvo. «Desde aquí estarás bien», dijo él, señalando el horizonte. «Hay gente no muy lejos». Elena lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. Había supuesto, quizás ingenuamente, que él la acompañaría más tiempo. Después de todo, le debía la vida. Pero en el rostro de Yahir no había espacio para pertenencias prolongadas. Su presencia siempre parecía provisional. «¿Y tú?», preguntó ella. Yahir dudó, no porque no tuviera respuesta, sino porque nunca la decía en voz alta. «Sigo caminando». El sol comenzaba a elevarse, y con él el calor, aún moderado pero prometiendo dureza. Elena entendió entonces que aquel hombre no se movía por metas visibles, sino por una necesidad interna, casi espiritual. Antes de despedirse, le tomó la mano con cuidado. Él no la retiró, aunque el contacto parecía incomodarlo. «No todos habrían vuelto en la tormenta», dijo ella. «No todos eligen así». Yahir no respondió. La observó alejarse, cada paso suyo marcando una separación definitiva. Cuando su figura se volvió pequeña en la distancia, el peso de la soledad regresó con fuerza conocida. Pero esta vez no era exactamente el mismo. Algo había cambiado, aunque él aún no pudiera nombrarlo. El desierto lo recibió con un calor creciente, opuesto y complementario al frío que dejaba atrás. Donde la nieve castigaba de inmediato, la arena lo hacía lentamente, robando fuerzas con paciencia cruel. Yahir avanzó solo, consciente de que ese cruce no era solo geográfico. El frío representaba su pasado, inmóvil y cortante. El calor, la culpa viva que aún ardía en su interior. Por primera vez, consideró la posibilidad de detenerse, de elegir un lugar y permanecer. La idea le produjo una inquietud profunda. ¿Tenía derecho a descansar? ¿A pertenecer? Rechazó el pensamiento y siguió adelante. Creía que su destino era caminar siempre entre extremos, pagando una